Hola, me da mucho gusto y mucha satisfacción estar aquí en este día con ustedes para tener una pequeña charla con respecto de la música tradicional en Tabasco, sobre todo enfocada hacia el zapateo, que es uno de los máximos exponentes representativos del folclore de nuestro estado de Tabasco. Pero antes de comenzar, me quiero expresar mi profundo agradecimiento hacia esta consideración tan distinguida que tuvo el presidente municipal de Emiliano Zapata, el técnico Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso, por hacerme extensiva esta invitación a través de un gran amigo y un excelente maestro, el coordinador general de Casa de Cultura, el licenciado Calixto Fidel Hernández López. Mi más sincero agradecimiento por esta invitación, por esta consideración, y espero que esta charla sea de gran provecho para todos los que puedan escucharla. Hablar de la música tradicional de Tabasco es remontarnos no solamente a lo que escuchamos actualmente o que se ha difundido con mayor cantidad en las ferias, en los foros culturales, en los teatros, en los diferentes espacios que existen para poder disfrutar de ella. Hablar de la música tradicional de Tabasco es remontarnos mucho antes, desde la época prehispánica. Nosotros, como parte del grupo étnico más representativo que tenemos, que son los chontales, grupo mayense que desciende prácticamente de la cultura maya, lo podemos notar en su lenguaje. La lengua yocotán es de origen mayense, y pues cuentan por ahí que cuando Hernán Cortés llegó a estas tierras, sus traductores pudieron entablar diálogo con los oriundos, con los originarios de nuestra tierra, porque ya habían tenido relación con los mayas de la península y que pues el lenguaje era muy parecido. Entonces, al llegar ellos acá, narran, sobre todo lo que narra Bernal Díaz del Castillo, es que ya era una cultura organizada, era una sociedad que disfrutaba de todos aquellos aspectos que tienen vida en una sociedad, como es la gastronomía, como es la música, como es la arquitectura, como es la escultura, la cerámica y demás aspectos que conforman precisamente y le dan sentido a una civilización. Entonces, para esto sabemos que la recreación es parte fundamental del ser humano, considerada actualmente como un derecho humano, la recreación. Siempre, hasta ahorita, de acuerdo a las legislaciones actuales, hasta para construir una casa tienes que dejar un espacio que sea propio para la recreación. Y entonces las culturas asentadas en el México antiguo no eran ajenas a toda esta situación, y ellos tenían prácticamente la influencia de lo que era el imperio maya ubicado en la península de Yucatán, que, como sabemos, lo conforman actualmente los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, ¿sí? Tabasco, por su cercanía con ellos, recibía mucha influencia, pero también hubo una influencia de parte de los nahuas o mexicas, ¿sí? Del centro de México. Entonces, como se expandió el imperio azteca, también tuvo influencia. Prácticamente Tabasco viene a tener un crisol de influencias de diferentes culturas. Pero podemos decir que principalmente la música que se ejecutaba en ese tiempo era la básica que podemos escuchar en nuestros días. La música de tambor, la música de pito o flauta de carrizo que disfrutamos
actualmente en los bailes populares, en los zapateos, en diferentes situaciones recreativas, en las bodas, bautizos, ¿verdad? 15 años, donde la familia recurre al grupo de tamborileros, la podemos escuchar. Entonces narran ahí los cronistas de que existían tambores tipo teponaxtle, ¿sí? Tambores que tenían dos orificios por donde, dependiendo del golpe en donde se le daba a este instrumento, por ahí emitía diferentes sonidos. Y hablan de un instrumento que representaba o imitaba el sonido de los pájaros. Este instrumento es la flauta. Entonces podemos decir que la música indígena que encontraron a su llegada al nuevo continente los españoles, era una música ya establecida a través de esto. Por otro lado, hay otra perspectiva que dice que los tambores se empezaron a elaborar con la llegada de los esclavos negros a la Nueva España. Puede haber cierta influencia, pero difiere un poquito de ella debido a que prácticamente fue en los lugares donde hubo asentamientos grandes con haciendas o minas, donde la mayor cantidad de esclavos negros llegaba y era donde podían tener mayor influencia. Eso lo podemos notar en las regiones de la costa de Guerrero o la costa de Oaxaca, donde su influencia es muy notoria, ¿verdad? En Veracruz, en la parte sur de Veracruz, también encontramos muy marcada esta influencia. No se puede negar tampoco que no haya influido en las características actuales de los instrumentos a como los conocemos, ¿verdad? Ustedes saben que México ha sido un lugar donde han convergido diferentes culturas y somos producto de un mestizaje y una interrelación de culturas, y esa interrelación, esa interculturalidad que se ha dado a través del tiempo es lo que nos ha llevado a formar y a tener en nuestros días la identidad cultural que también nos caracteriza y nos hace muy diferentes de otras culturas. Bien, más adelante, después de la llegada de los españoles, muchos de estos instrumentos, muchos de estos instrumentos que tenían para llevar a cabo sus rituales, donde principalmente se utilizaban para las ceremonias, digamos, religiosas de ese tiempo, fueron destruidos. Mucho de la evidencia de la música, de la historia de los mayas fue destruida principalmente por órdenes de Diego de Landa, ¿verdad? Este obispo, fraile que llegó a la península e hizo quemar todos estos vestigios, ¿verdad? Para que pudiera florecer de ahí la nueva cultura, poder instaurar la nueva religión. Entonces, también nos dicen los cronistas que en Tabasco fue muy poca la influencia que tuvo la parte de la música evangelizadora, digamos, en el aspecto de canciones de orden religioso, debido a que aquí en el estado no hubo órdenes asentadas de manera formal. De la que hay un poco más de mayor evidencia es de la que está del templo, el convento que está en la villa de Oxolotán, en el municipio de Tacotalpa. Sin embargo, la música que ellos traían sí hizo algo de influencia en lo que sería más adelante la música tradicional tabasqueña, ¿sí? De hecho, aquí en Tabasco los registros que existen están a partir de 1600, 1700, donde ya prácticamente ya está en la época de la colonia. Ya hay una
un régimen diferente al que los indígenas vivieron antes de la llegada de los españoles. Con esta influencia, los soldados que llegaban a, digamos, a controlar, a dominar las regiones de México, sobre todo aquí en Tabasco, una región pues poco dominada por el Imperio Español, también traían instrumentos propios de la península ibérica. Entonces, en la investigación dice que traían instrumentos como bombos, helicones, y uno que me llamó mucho la atención, que muy parecido al clarinete, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos, con ellos empezaban a interpretar lo que en la península estaba de moda, que eran las seguidillas, prácticamente parte del folclore de la península ibérica. De las seguidillas, cuentan los cronistas que eran canciones que se acompañaban de una parte musical y luego una parte cantada, ¿sí? Entonces, estas con el tiempo se fueron perdiendo los cantantes o los cantadores, dice en el libro, ¿verdad? Que podían interpretarlas, se fueron olvidando ciertos versos, y entonces se ingresa lo que es la parte musical, ¿sí? Y luego en la parte cantada se agrega también música para hacer referencia a la parte de la letra o de la parte cantada. Entonces, lo que vamos viendo es cómo en esta parte se va formando lo que le llamamos la parte fuerte de un zapateo, y luego la parte que le llamamos balseada o de descanso, que es prácticamente lo que hacemos en la actualidad, que es la parte que llevamos en descanso, que le llamamos parte de balseada o descansada. ¿Sí? De la seguidilla surge el fandango, y llegó aquí a Tabasco de la manera en que les comenté anteriormente. Este fandango, aquí en Tabasco se conoció como fandanguito, y yo recuerdo que mi abuelita me decía que bueno, cuando yo empecé a bailar y a escuchar toda la música de acá de nuestro estado, decía de que esa música la tocaban cuando iba al fandanguillo. O sea, si vemos, pues prácticamente es muy poca la diferencia entre fandanguito y fandanguillo. Entonces, que eso lo hacían en el fandanguillo. Mi abuelita era de Huimanguillo, y decía que cuando iban al fandanguillo tocaban esos sones que yo también escuchaba cuando pequeño, ¿sí? Entonces, aquí en Tabasco se empezaron a tocar este tipo de música a través de los instrumentos que les citaba hace un momento, lo que es el helicón, el bombo, el redoblante y el clarinete. Esos instrumentos, prácticamente traídos de la madre patria, no prosperaron acá. ¿Por qué no prosperaron de manera fuerte, digamos? Hay una hipótesis que dice que debido a lo malsano del clima, o sea, no tanto lo malsano, sino la humedad. Es más fácil que se eche a perder un instrumento hecho de metal a que se eche a perder un instrumento hecho con madera, hecho con cuero, ¿sí? Que son también elaborados con productos de la región, entonces resisten más al clima. De ahí vamos a ver la influencia del otro instrumento que les voy a platicar más adelante, porque es el que se ha popularizado. Bien, entonces tocaban esto a través de los sones, se tocaban a través de banda, y dicen que uno de los sones de los primeros sones que llegaron, que se realizaron por acá como música ya popular y tradicional de Tabasco, es el toro, del cual surge también el asistoy, y del asistoy surge lo que conocemos como la caña brava, cuyo nombre correcto es el indio enamorado. Entonces vemos ahí cómo se empiezan a tocar. También había una variante para tocar los zapateos, que era a través de violín y guitarra,
¿sí? También se tocaba con violín y guitarra al estilo más o menos de lo que es el huapango. También esta parte por la falta de ejecutadores, ya sabemos que el violín es uno de los instrumentos más difíciles de ejecutar, también se fue perdiendo, pero yo tuve la oportunidad de conocer a un profesor de la villa de Tamulte Las Sabanas en un concurso de música tradicional tabasqueña, que es los Juegos Magisteriales. El maestro participó en la categoría de música tradicional y tocó el son de la caña brava con un violín y lo acompañaba una guitarra sexta huapanguera. La verdad que se escuchaba muy bien interpretado, una música muy alegre y motivaba a levantarse y bailar. Entonces, como vemos, tenemos la reminiscencia de los tambores, que prácticamente es la música más antigua que se ha ejecutado, ¿sí? Y se va adaptando al tiempo, se va adaptando al clima, se va adaptando a las características de la región, ¿sí? Igual que la flauta, y es la que ha trascendido a través del tiempo. Sin embargo, aquí hago un punto de que la música de tamborileros, aunque la ocupamos para interpretar sones, zapateos y diferente tipo de música popular o tradicional, es tradicionalmente más usada para lo que son las danzas y rituales. Después de esta parte viene lo que es se empiezan a generar en la época independiente y ya la época revolucionaria, lo que se continúan los fandangos, se siguen dando los fandangos, y hablan ahí de que en los fandanguillos o fandanguitos se tocaban sones en los bailes de zapateo, ¿sí? En el siglo pasado. Uno de los más representativos y que dicen que estuvo muy en boga fue el zapateo del Pío, del autor Lucas de Dios. Sí, entonces el papá de Antonio de Dios Guarda, que es el que compuso el Tigre, que prácticamente es nuestro zapateo rey, digamos, el que nos representa también y nos identifica ante toda la República. Entonces, cuentan también que a través de la interacción entre lo que es Chiapas y Tabasco a través del río Sumacinta, empezaron a llegar las primeras marimbas. Las primeras marimbas llegaron a los municipios de la ribera del Sumacinta, como sabemos que son Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Frontera. De ahí se fue adaptando el instrumento a la música tradicional. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí viene a enlazarse lo que les comentaba hace rato, que es como que la hipótesis que planteaba, que se adopta la marimba por la facilidad de adaptación al clima, ¿verdad? El clima, sabemos que en Chiapas hay un clima en ciertas regiones muy parecido al de nuestro estado, y que permite que la marimba tenga una larga duración, sea un instrumento de larga duración, que requiera menos mantenimiento y la mayor facilidad de encontrar los materiales para su reparación, porque son materiales propios de la región. Entonces se vienen adaptando los sones, los zapateos y los diferentes tipos de música, empleando la marimba para su interpretación. Sin embargo, la música de banda no desaparece, porque como lo vemos actualmente en la Chontalpa, yo he tenido la oportunidad de estar en muchas fiestas tradicionales, inclusive en la villa de Tamulte de Las Sabanas, se interpreta las danzas, sones y zapateos con banda tradicional, ¿sí? No es una banda como la sinaloense, ¿verdad? Así que tiene muchísimos instrumentos, muy sofisticada, pero sí es una banda con los instrumentos que prácticamente vienen desde la época de la colonia, ¿sí? Que son el redoblante, el bombo, muchos han cambiado el clarinete, ¿verdad? Se cambia por el saxofón,
pero también no se descarta el uso del clarinete en algunas partes. Entonces, como vemos, la marimba se ha establecido como el instrumento prácticamente que también representa la cultura de Tabasco, ¿sí? Entonces, es por ello que lo utilizamos para interpretar nuestros sones y zapateos, aunque la producción musical de Tabasco no se reduce nada más a esto. También hay muchísimos compositores que pues no puedo mencionar ahorita por el tiempo que tenemos para esta plática, pero hay muchísimos autores que compusieron polcas, mazurcas, valses, boleros y diferentes géneros y ritmos de que estuvieron en boga durante el siglo pasado, ¿verdad? Y que siguen influyendo todavía en la cultura popular. Entonces, ya para finalizar, yo les quiero decir que la música tradicional de Tabasco es una música mestiza, hubo música criolla, una música mestiza con la influencia de la madre patria, pero que al final de cuentas a nosotros como tabasqueños, al oír sonar los tambores, al oír vibrar las teclas de una marimba, al oír el estruendo de un bombo o un paso firme con el redoblante, ¿verdad? Siempre se nos va a enchinar la piel, siempre se nos va a hinchar el corazón y a brotar el escalofrío y quizás algunas lágrimas por esa música que llevamos dentro de nuestro corazón. Para mí ha sido un placer y estar aquí con ustedes y tener esta pequeña plática, y espero que la información aquí presentada sea de mucho provecho para todos los que nos acompañan en este día. Es un gran gusto. Mi nombre es Sergio Manuel Bastar González, soy maestro de primaria, también soy maestro de folclore y más que nada investigador. Me gusta mucho leer e investigar para poder emitir una opinión o una plática. De mi parte es todo. Me voy no sin antes agradecer de nuevo al presidente municipal, señor Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso, y a mi gran amigo y maestro, licenciado Calixto Fidel Hernández López. Que sea de gran provecho y nos vemos pronto.